¿Sabes cuál es la mentira más grande que el enemigo te ha hecho creer? Que necesitas más tiempo, más horas, más recursos, más preparación. Que cuando tengas más espacio en tu agenda, cuando los hijos crezcan, cuando el trabajo sea menos demandante, cuando finalmente tengas paz, entonces sí, entonces podrás tener una vida de oración poderosa. Y mientras esperas ese momento perfecto que nunca llega, tus días se consumen en una rutina que te deja vacía, tus palabras pierden fuerza, tus oraciones se sienten como ecos en una habitación vacía. Pero aquí está la verdad que va a sacudir todo lo que creías saber: 10 minutos. Solo 10 minutos de encuentro genuino con Dios tienen el poder de reescribir completamente las siguientes 24 horas de tu vida. Y no estoy hablando de teoría. Estoy hablando de un principio espiritual tan poderoso que transformó una de las iglesias más pequeñas del mundo en la congregación más grande de la historia del cristianismo. Antes de comenzar, ¿podrías decirme de dónde nos escuchas? Me gustaría saber a qué parte del mundo se está transmitiendo la palabra del pastor. Ahora sí, comenzando, el pastor David John Guicho solía decir algo que incomodaba a muchos líderes religiosos de su época. Él afirmaba que la mayoría de los cristianos vivían por debajo de su potencial divino no por falta de conocimiento bíblico, no por falta de fe, sino por algo mucho más simple y devastador. Porque no sabían cómo comenzar su día. Porque entregaban las primeras horas de su mente, de su energía, de su enfoque, al mundo, al ruido, a las preocupaciones, y luego esperaban que Dios hiciera milagros con las obras de su atención. El pastor Cho entendió algo revolucionario, que la batalla por tu día se gana o se pierde en los primeros 10 minutos después de despertar. No en la tarde cuando oras por ayuda. No en la noche cuando clamas por paz. En esos primeros 10 minutos cuando tu mente aún está fresca, cuando tu corazón no ha sido bombardeado todavía por 1000 demandas, cuando tu espíritu está más receptivo a la voz de Dios. Y antes de que sigas escuchando, déjame pedirte algo. Si este mensaje está resonando en tu espíritu, si algo dentro de ti está diciendo necesito esto en mi vida, presiona ese botón de suscripción. Porque lo que vamos a compartir aquí no es contenido casual. Es revelación que puede cambiar el curso de tu vida. Y déjame un comentario diciéndome, ¿a qué hora te levantas habitualmente? Porque vamos a hablar de cómo esos primeros minutos del día pueden convertirse en tu arma secreta más poderosa. Permíteme llevarte a un momento específico en el ministerio del pastor Cho. Era principios de los años 70. Su iglesia había comenzado a crecer de manera explosiva, pero él se sentía cada vez más vacío por dentro. Tenía éxito, tenía números, tenía reconocimiento, pero había perdido algo esencial. Se dio cuenta de que estaba tan ocupado trabajando para Dios que había dejado de estar con Dios. Las reuniones consumían su agenda. Los compromisos ministeriales llenaban cada espacio. Y un día, exhausto y espiritualmente seco, tomó una decisión radical. Canceló reuniones. Reorganizó prioridades. Y estableció algo que llamó su tiempo no negociable con Dios. 10 minutos cada mañana donde nada, absolutamente nada, podía interrumpir su comunión con el Padre. ¿Y sabes qué descubrió? Que esos 10 minutos no eran un sacrificio de tiempo. Eran una inversión que multiplicaba exponencialmente su efectividad durante el resto del día. Las decisiones que antes le tomaban horas de deliberación, ahora fluían con claridad. Los problemas que parecían montañas insuperables, de repente tenían soluciones evidentes. Las palabras que pronunciaba desde el púlpito llevaban un peso diferente, una unción que no venía del estudio teológico sino de la intimidad con Dios.
El pastor Cho había descubierto lo que el rey David conocía cuando escribió en el Salmo 5, versículos 1 al 3, escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Mira esas palabras con atención. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. David no estaba hablando de un consejo piadoso. Estaba revelando un principio de orden divino. Él entendía que quien captura la mañana, captura el día. Quien presenta su día delante de Dios antes de que el día lo presente ante el mundo, camina con una ventaja sobrenatural. Es como si David estuviera diciendo, Dios, antes de que cualquier otra voz reclame mi atención, antes de que cualquier otra demanda se apodere de mi mente, tú eres el primero. Tú tienes la primera palabra. Tú estableces el tono de las siguientes horas. Ahora déjame hacerte una pregunta directa, de corazón a corazón. ¿Qué es lo primero que haces cuando abres los ojos en la mañana? Y sé honesta contigo misma. ¿Alcanzas tu teléfono? ¿Revisas mensajes? ¿Te sumerges inmediatamente en las noticias, en las redes sociales, en los problemas que quedaron pendientes del día anterior? Porque déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad, lo primero que permites que entre en tu mente en la mañana establece la frecuencia espiritual de todo tu día. Es como sintonizar una radio. Si lo primero que permites que entre es ansiedad, preocupación, las voces del mundo con sus demandas y su caos, esa es la frecuencia en la que vas a operar durante las siguientes horas. Pero si lo primero que haces es sintonizar la voz de Dios, si le das esos primeros 10 minutos de tu conciencia más fresca, algo sobrenatural sucede. Te alineas con el cielo antes de enfrentar la tierra. El pastor John Cho desarrolló lo que él llamaba el principio de la primera hora. Y aunque hablaba de una hora, él siempre enfatizaba que no se trataba de duración sino de prioridad. Decía que si solo tienes 10 minutos, que sean 10 minutos de presencia total. 10 minutos donde tu teléfono está en silencio. Donde tu mente no está planificando la lista de pendientes. Donde tu corazón no está dividido entre Dios y 1000 otras preocupaciones. 10 minutos de comunión pura, sin distracciones, sin agenda propia, simplemente estando en la presencia de aquel que te creó, que te conoce, que tiene el plan perfecto para tu día. Y esto no es misticismo. No es algo etéreo que suena bonito pero que no tiene aplicación práctica. Déjame darte un ejemplo concreto. Conocí la historia de una mujer llamada Rosa, una madre soltera de 3 hijos que trabajaba 2 empleos para mantener su hogar. Su vida era un torbellino constante. Se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno para sus hijos, los llevaba a la escuela, corría a su primer trabajo, luego al segundo, regresaba por la tarde completamente agotada. Las cuentas se acumulaban. El estrés la estaba consumiendo. Y un día, desesperada, escuchó un mensaje sobre este principio de los 10 minutos matutinos. Su primera reacción fue, no tengo ni 5 minutos extras. ¿Cómo voy a encontrar 10? Pero algo en su espíritu le dijo que lo intentara. Así que hizo un ajuste radical. En lugar de levantarse a las 5, comenzó a levantarse a las 4:50. Solo 10 minutos antes. Pero esos 10 minutos los dedicó exclusivamente a Dios. Sin agenda. Sin lista de peticiones. Simplemente se sentaba en la sala oscura, con su Biblia, y decía, Padre, este día es tuyo. Estas próximas horas son tuyas. Muéstrame cómo quieres que las viva. Y comenzó a leer un salmo. Solo uno.
Y a meditar en él. A permitir que esas palabras se asentaran en su espíritu antes de que el caos del día irrumpiera. ¿Qué pasó? En las primeras semanas, no vio cambios dramáticos. Pero comenzó a notar algo sutil. Tenía más paciencia con sus hijos. Las cosas que antes las sacaban de balance ahora las manejaba con más calma. En su trabajo, comenzó a recibir favor de formas inexplicables. Un supervisor que siempre había sido difícil de repente comenzó a tratarla con más respeto. Una oportunidad de promoción que ni siquiera sabía que existía se abrió delante de ella. Y lo más sorprendente, sus finanzas comenzaron a estabilizarse. No por un milagro instantáneo, sino porque en esos 10 minutos matutinos, Dios le daba sabiduría práctica sobre cómo administrar mejor su dinero, sobre gastos innecesarios que podía eliminar, sobre oportunidades que había estado pasando por alto. 6 meses después, Rosa me escribió un mensaje que decía algo así: no puedo explicar cómo funcionó. Solo sé que esos 10 minutos se convirtieron en lo más sagrado de mi día. Son como un escudo invisible que me protege durante las siguientes horas. Es como si Dios me diera una ventaja supernatural para enfrentar todo lo que viene. Y esa es exactamente la revelación que el pastor Cho quería que entendiéramos. Que cuando le das a Dios el primer lugar en tu día, Él ordena todo lo demás. No mágicamente. No sin tu participación. Pero te da la claridad, la paz, la sabiduría, la fortaleza que necesitas para navegar las siguientes horas de una manera completamente diferente. Déjame llevarte más profundo en esto. Porque hay algo en la palabra que muchos pasan por alto. En Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esa frase reconócelo en todos tus caminos no es poesía. Es una instrucción específica. Reconocer a Dios en todos tus caminos significa darle el primer lugar en cada área de tu vida, empezando por el primer momento de tu día. Significa decirle: Señor, no voy a tomar ni una decisión, no voy a dar ni un paso, no voy a pronunciar ni una palabra sin antes haber estado en tu presencia. Y mira la promesa que viene después: Él enderezará tus veredas. No dice que hará tu vida perfecta. No promete que no habrá desafíos. Pero sí promete que enderezará tus caminos. Que te sacará de los laberintos mentales. Que quitará las curvas innecesarias. Que te llevará por la ruta directa hacia tu propósito. ¿Y cuándo comienza ese enderezamiento? Cuando lo reconoces primero. Cuando le das esos primeros 10 minutos antes de que tu mente se enrede en 1000 preocupaciones. El pastor Cho solía enseñar algo que al principio suena controversial pero que cuando lo entiendes cambia todo. Él decía que tu día no comienza cuando te levantas de la cama. Tu día comienza cuando abres tu boca para hablar. Y las primeras palabras que pronuncias, ya sea en voz alta o en tu mente, son proféticas. Son creadoras. Son semillas que vas a cosechar durante las siguientes 24 horas. Por eso él insistía tanto en que antes de hablar con cualquier otra persona, antes de hablar sobre tus problemas, antes de declarar tus preocupaciones, primero hablaras con Dios. Primero dejarás que su palabra llenara tu boca. Primero sembrarás palabras de vida, de fe, de gratitud, de confianza. Piénsalo de esta manera. Si plantas un jardín, lo que crece depende de las semillas que siembras. No puedes plantar espinas y esperar rosas. De la misma manera, no puedes comenzar tu día sembrando palabras de queja, de miedo, de frustración y esperar cosechar paz, favor y bendición. Las palabras tienen poder creativo.
Y las primeras palabras del día tienen un poder exponencial porque establecen el tono de todo lo que sigue. Cuando le das a Dios esos primeros 10 minutos, cuando tu primera conversación es con Él, cuando las primeras palabras que salen de tu corazón son de adoración, de gratitud, de entrega. Estás sembrando las semillas correctas para tu día. Ahora bien, déjame contarte algo que el pastor John Cho descubrió y que revolucionó su comprensión de la oración matutina. Él notó que la mayoría de las personas, cuando oraban en la mañana, simplemente presentaban su lista de necesidades. Dios, necesito esto. Dios, ayúdame con aquello. Dios, resuelve este problema. Y no hay nada malo con presentarle nuestras peticiones a Dios. Pero el pastor Cho se dio cuenta de que había algo más profundo, más poderoso. En lugar de comenzar con lo que él necesitaba, comenzaba preguntándole a Dios qué necesitaba Dios de él ese día. En lugar de dictar su agenda, preguntaba por la agenda divina. En lugar de pedirle a Dios que se ajustara a sus planes, se ajustaba él a los planes de Dios. ¿Captas la diferencia? Es un cambio sutil pero monumental. ¿Cuándo comienzas tu día preguntando Dios, ¿qué quieres hacer hoy a través de mí? ¿A quién quieres que bendiga? ¿Qué palabra quieres que hable? ¿Qué actitud necesito ajustar? ¿Dónde quieres que ponga mi enfoque? Todo cambia. Ya no estás tratando de hacer que Dios se una a tu agenda. Te estás uniendo a la agenda divina. Y cuando te alineas con lo que Dios ya está haciendo, las puertas se abren de maneras que nunca imaginaste. El favor aparece en lugares inesperados. Las soluciones se presentan sin que tengas que forzarlas. Es como si estuvieras remando a favor de la corriente en lugar de contra ella. Permíteme compartirte otro ejemplo poderoso. Había un hombre de negocios, llamémoslo Carlos, que estaba al borde de perder su empresa. La economía estaba difícil, los clientes se habían reducido, las deudas se acumulaban. Cada mañana se despertaba con un nudo en el estómago, lo primero que venía a su mente eran los números rojos, las cuentas por pagar, el miedo al fracaso. Y ese miedo coloreaba cada decisión que tomaba durante el día. Tomaba decisiones desde la desesperación, no desde la sabiduría. Y mientras más desesperado se ponía, peores resultados obtenía. Era un ciclo vicioso. Un día, un amigo le habló sobre este principio de los 10 minutos matutinos. Carlos era escéptico. ¿Cómo van 10 minutos de oración a salvar mi negocio?, pensó. Pero estaba tan desesperado que decidió intentarlo. Comenzó a levantarse un poco más temprano. Y en lugar de permitir que los pensamientos de pánico fueran lo primero que llenara su mente, tomaba su Biblia. Leía un pasaje. Cualquiera. Y luego decía, Dios, este día es tuyo. Este negocio es tuyo. Yo no tengo las respuestas, pero tú sí. Muéstrame qué hacer hoy. Dame paz para tomar decisiones sabias. Al principio no pasó nada dramático. Pero Carlos notó algo. Tenía más claridad mental. Las reuniones que antes lo llenaban de ansiedad ahora las enfrentaba con más calma. Y en esa calma, comenzó a escuchar. Escuchar ideas que antes el ruido de su pánico no le permitía percibir. Escuchar oportunidades que había estado pasando por alto. Escuchar la voz del Espíritu Santo guiándolo hacia conexiones estratégicas, hacia ajustes en su modelo de negocios, hacia conversaciones que necesitaba tener. En 6 meses, su empresa no solo se estabilizó sino que comenzó a crecer. Y cuando le preguntaron qué había cambiado, Carlos decía, cambié el orden. Antes intentaba resolver todo con mi propia fuerza y luego, cuando estaba agotado y frustrado, oraba pidiendo ayuda. Ahora hago lo opuesto.
Primero busco a Dios. Primero establezco mi paz. Primero me conecto con la fuente de sabiduría. Y desde ese lugar, tomo decisiones. Y las decisiones que tomo desde ese lugar son completamente diferentes. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El pastor Cho enseñaba algo que llamaba la oración de establecimiento. No era una oración larga ni complicada. Era simple pero profundamente poderosa. Cada mañana, después de leer la palabra, él declaraba sobre su día. No solo pedía. Declaraba. Basado en las promesas de Dios, establecía la atmósfera espiritual de las siguientes horas. Decía cosas como, este día está bajo el señorío de Jesucristo. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Camino en sabiduría divina. Las puertas que necesito abrir se abrirán. El favor de Dios me precede en cada situación. Mi mente está protegida por la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabes qué? Esas declaraciones no eran pensamiento positivo ni autoayuda disfrazada de cristianismo. Eran el ejercicio del poder creativo de la palabra hablada basado en pacto. Dios dijo en Isaías 55, versículos 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando tú declaras sus promesas sobre tu día, no estás haciendo magia. Estás poniendo en operación leyes espirituales. Estás sembrando semillas de la palabra que tienen que producir fruto. Pero aquí está el secreto que muchos no entienden, esas semillas necesitan ser plantadas en la mañana, cuando el terreno de tu corazón y tu mente aún está fresco. Antes de que el mundo venga y endurezca ese terreno con sus preocupaciones. Déjame llevarte a una revelación más profunda. En Marcos 1, versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Ahí está. Jesús mismo, el Hijo de Dios, con todo el poder del universo a su disposición, no comenzaba su día con actividad. No se lanzaba inmediatamente a sanar enfermos y predicar. No. Se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se iba a un lugar desierto a orar. Si Jesús necesitaba ese tiempo con el Padre antes de enfrentar las demandas del día, ¿cuánto más nosotros? Y nota algo importante. El texto dice muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Antes del amanecer. Antes de que el día comenzara oficialmente. Jesús entendía que había algo especial en esas horas tempranas, cuando el mundo aún duerme, cuando el ruido aún no ha comenzado. Hay una unción particular en la quietud de la madrugada. El enemigo está menos activo. Las distracciones son mínimas. Tu espíritu está más receptivo. Es como si en esos momentos la voz de Dios se escuchara con más claridad porque hay menos interferencia. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, pero yo no soy persona de mañana. Soy búho nocturno, no alondra madrugadora. Y está bien. Dios te creó con tu propio ritmo. Pero aquí está el principio que no puedes negociar, primero Dios. Ya sea que tu mañana sea a las 5 de la mañana o a las 9, lo importante es que antes de sumergirte en las demandas del día, antes de revisar mensajes, antes de entrar en modo producción, le des a Dios esos primeros 10 minutos de tu mejor atención. El pastor John Cho contaba que muchas personas le decían, Pastor, yo oro. Leo mi Biblia. Pero no veo cambios en mi vida.
Y él les preguntaba, ¿cuándo oras? ¿En qué momento del día? Y la mayoría respondía, bueno, cuando tengo tiempo. A veces en la tarde. A veces antes de dormir. Y ahí estaba el problema. No es que la oración en otros momentos no tenga valor. Sí lo tiene. Pero hay algo acerca de darle a Dios la primicia de tu día, el primer fruto de tu atención, que desata un nivel diferente de poder y favor. Es el principio de las primicias. En el Antiguo Testamento, Dios pedía las primicias de la cosecha. No las obras. No lo que quedara después de que todos comieran. Las primicias. Lo primero. Lo mejor. Y ese principio no ha cambiado. Cuando le das a Dios las primicias de tu día, estás sembrando en terreno santo. Estás diciendo, Dios, tú no eres un agregado a mi vida. Eres el fundamento. Eres lo primero. Eres lo más importante. Y Dios honra esa prioridad de maneras tangibles y prácticas. Déjame compartirte una historia más. Una mujer llamada Patricia había estado luchando con depresión durante años. Se levantaba cada día con una sensación de vacío, de falta de propósito. Los días se sentían interminables y sin sentido. Había probado terapia, medicamentos, todo. Y aunque esas cosas la ayudaban un poco, no llegaban a la raíz. Un domingo escuchó un mensaje sobre este principio de los 10 minutos matutinos. Algo en su corazón se activó. ¿Qué tengo que perder?, pensó. Comenzó simple. Cada mañana, antes de levantarse de la cama, antes de permitir que los pensamientos oscuros invadieran su mente, declaraba en voz alta, este es el día que hizo Jehová. Me gozaré y alegraré en él. Solo eso. Luego se levantaba, preparaba café y se sentaba con su Biblia. No leía capítulos enteros. A veces solo un versículo. Pero lo leía despacio. Lo meditaba. Lo hacía personal. Y luego, en sus propias palabras, hablaba con Dios. Le contaba cómo se sentía. Le agradecía por cosas pequeñas. Le pedía fuerzas para ese día específico. Los primeros días fueron difíciles. Su mente vagaba. Los sentimientos de vacío seguían ahí. Pero ella persistió. Y lentamente, algo comenzó a cambiar. No de la noche a la mañana. Pero comenzó a notar que tenía más energía. Que las cosas que antes la hundían ahora no tenían tanto poder sobre ella. Que estaba encontrando razones pequeñas para sonreír durante el día. Era como si esos 10 minutos matutinos estuvieran creando un escudo alrededor de su mente y su corazón. Meses después, Patricia me escribió diciendo, no sé cómo explicarlo científicamente. Pero sé que funciona. Esos 10 minutos son como una inyección de esperanza que me sostiene durante el día. Es como si Dios me estuviera recordando cada mañana, estoy aquí. No estás sola. Este día tiene propósito. Y esa verdad cambia todo. Ahora, quiero profundizar en algo que quizás va a desafiar tu forma de pensar. El pastor Cho enseñaba que la mayoría de los cristianos viven en modo reactivo en lugar de proactivo. ¿Qué significa esto? Que reaccionan a lo que el día les trae en lugar de establecer proactivamente cómo va a ser su día. Se levantan y dejan que las circunstancias, las personas, los problemas, dicten su estado emocional y espiritual. Son como una hoja al viento, movida por cada ráfaga que viene. Pero cuando tú tomas esos 10 minutos en la mañana para conectarte con Dios, para declarar su palabra, para establecer tu paz, para alinear tu espíritu con el Espíritu Santo, estás pasando de modo reactivo a modo proactivo.
Estás estableciendo el ambiente espiritual antes de que el mundo intente establecerlo por ti. Estás tomando autoridad sobre tu día basado en la autoridad que Dios te ha dado. Ya no eres víctima de las circunstancias. Eres co-creadora con Dios de cómo se va a desenvolver tu día. Y esto no es arrogancia ni presunción. Es entender tu identidad en Cristo. La Biblia dice en Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Captaste eso? Dios ya preparó de antemano buenas obras para ti. Hay citas divinas. Hay oportunidades. Hay encuentros que Él ya orquestó. Pero aquí está la clave, tienes que sintonizar con ellas. Y esa sintonización sucede en la quietud de la mañana cuando le preguntas, Dios, ¿qué preparaste para mí hoy? ¿Cómo quieres usarme? ¿A quién pondrás en mi camino? El pastor John Guicho vivía expectante de lo que él llamaba los susurros divinos. Pequeñas impresiones del Espíritu Santo durante el día que lo guiaban. Llama a esta persona. Toma esta ruta. Di esta palabra. Y él obedecía esos susurros, y constantemente se encontraba en situaciones donde Dios lo usaba de maneras poderosas. Pero él atribuía su capacidad de escuchar esos susurros a sus mañanas. Decía que en esos 10 minutos matutinos afinaba su oído espiritual, como un músico que afina su instrumento antes del concierto. Sin esa afinación matutina, el ruido del día ahogaba la voz sutil del espíritu. Déjame darte pasos prácticos porque sé que algunos están pensando, esto suena hermoso, pero ¿cómo lo implemento? Primero, elimina la excusa del tiempo. No me digas que no tienes 10 minutos. Todos tenemos 10 minutos. Lo que no todos tenemos es la voluntad de priorizar esos 10 minutos. Si puedes pasar 30 minutos en redes sociales, puedes encontrar 10 minutos para Dios. Es cuestión de prioridades, no de disponibilidad. Segundo, prepara tu espacio la noche anterior. Ten tu Biblia lista. Ten un lugar específico donde vas a sentarte. Puede ser tu sofá, una silla junto a la ventana, el borde de tu cama. No importa dónde. Lo importante es que sea un lugar que asocies con encuentro con Dios. Cuando siempre oras en el mismo lugar, ese lugar se vuelve sagrado. Tu espíritu lo reconoce y se prepara para la comunión. Tercero, y esto es crucial, apaga tu teléfono o déjalo en otra habitación. Esos 10 minutos son sagrados. No negociables. El mundo puede esperar 10 minutos. Los mensajes pueden esperar. Las noticias pueden esperar. Nada, absolutamente nada, es más importante que ese encuentro matutino con tu Creador. El enemigo va a pelear por esos 10 minutos porque sabe que si logra robártelos, tiene ventaja sobre ti el resto del día. Cuarto, ten una estructura simple. No lo compliques. Puedes empezar con 2 minutos de gratitud, simplemente agradeciéndole a Dios por cosas específicas. Luego 3 minutos leyendo la palabra. Un salmo, un proverbio, un pasaje del Evangelio, no importa. Solo lee despacio, permitiendo que las palabras penetren. Luego 3 minutos hablando con Dios, no en lenguaje religioso rebuscado, sino como le hablarías a tu mejor amigo. Cuéntale tus preocupaciones, tus anhelos, tus miedos. Y finalmente 2 minutos declarando, estableciendo tu día bajo su señorío. Y quinto, sé consistente. Los primeros días va a ser difícil. Tu carne va a resistir. Vas a querer quedarte en cama 5 minutos más. Vas a sentir que no está pasando nada. Pero persiste.
La transformación no viene por un día de oración intensa. Viene por días consecutivos de obediencia consistente. Es el principio del compuesto. Cada mañana estás haciendo un depósito espiritual. Y con el tiempo, esos depósitos generan un interés que transforma absolutamente todo. Lo que viene ahora va a revolucionar tu entendimiento de cómo funcionan las horas posteriores a ese encuentro matutino. El pastor Cho descubrió que los 10 minutos de la mañana eran como plantar una semilla, pero las siguientes horas eran el riego. No puedes tener un encuentro poderoso con Dios en la mañana y luego pasar el resto del día quejándote, hablando negativamente, enfocándote en lo que falta. Eso sería como plantar una buena semilla y luego regarla con veneno. Él enseñaba el concepto de mantener la frecuencia. Después de esos 10 minutos donde te conectaste con Dios, tu trabajo durante el resto del día es mantener esa conexión. Y se mantiene con mini momentos. Un pensamiento de gratitud cuando estás manejando. Una declaración de fe cuando enfrentas un desafío. Una oración de 2 segundos cuando sientes ansiedad comenzando a subir. Es como mantener el fuego encendido. No necesitas grandes troncos constantemente, pero sí necesitas ir añadiendo pequeñas ramas para que las brasas no se apaguen. Imagina tu día como una montaña rusa. Hay subidas y bajadas. Hay curvas inesperadas. Pero cuando empiezas tu día anclado en Dios, tienes un arnés de seguridad. Las vueltas te pueden sorprender, pero no te van a lanzar fuera. Tu base es firme. Y durante esos momentos de turbulencia, puedes volver mentalmente a ese lugar de la mañana. Puedes recordar lo que Dios te habló. Puedes aferrarte a las promesas que declaraste. Ese tiempo matutino se convierte en tu ancla cuando las tormentas del día intentan arrastrarte. Déjame contarte sobre una maestra llamada Elena. Trabajaba en una escuela en un barrio difícil. Niños con traumas, familias disfuncionales, recursos limitados. Cada día era una batalla. Llegaba a casa emocionalmente drenada, cuestionándose si estaba haciendo alguna diferencia. Comenzó a practicar estos 10 minutos matutinos. Y descubrió algo fascinante. En esos 10 minutos, pedía específicamente, Dios, dame ojos para ver a cada estudiante como tú los ves. Dame paciencia sobrenatural. Úsame como instrumento de tu amor hoy. Y durante el día, cuando un niño la desafiaba, cuando la frustración subía, recordaba su oración de la mañana. Era como un hilo invisible que la conectaba de vuelta a ese momento de paz y propósito. Y en lugar de reaccionar con exasperación, respondía con una paciencia que no era natural en ella. Era sobrenatural. Era el fruto de haber sembrado bien en la mañana. Un año después, comenzó a ver cambios en sus estudiantes. No dramáticos de un día para otro, pero consistentes. Niños que eran rebeldes comenzaron a abrirse. Padres que eran indiferentes comenzaron a involucrarse. Y cuando le preguntaban qué había hecho diferente, Elena decía, cambié mi mañana. Y cuando cambié mi mañana, cambió mi actitud. Y cuando cambió mi actitud, cambió la atmósfera de mi salón. Y cuando cambió la atmósfera, los corazones comenzaron a ablandarse. Ahora bien, hablemos de algo que el pastor John Cho consideraba fundamental, la especificidad en tus declaraciones matutinas. Él no creía en oraciones genéricas y vagas. Creía en ser específico con Dios porque Dios es específico contigo. En lugar de decir Dios, bendice mi día, él enseñaba a decir, Padre, en la reunión de las 10 de la mañana, dame sabiduría para comunicar con claridad. En la conversación difícil que tengo que tener con mi hijo esta tarde, dame tus palabras.
En las finanzas que tengo que revisar hoy, muéstrame claramente qué ajustes debo hacer. ¿Ves la diferencia? Cuando eres específico, puedes reconocer cuando Dios responde. Y cuando reconoces sus respuestas, tu fe crece. Y cuando tu fe crece, oras con más audacia. Y cuando oras con más audacia, ves resultados mayores. Es un ciclo ascendente que comienza con la disciplina de esos 10 minutos consistentes cada mañana. Y déjame decirte algo que podría incomodar a algunos pero que necesita ser dicho. Si dices que no tienes tiempo para 10 minutos con Dios pero pasas horas en entretenimiento, en redes sociales, en conversaciones sin propósito, el problema no es tiempo. Es prioridad. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Primeramente. Antes que todo lo demás. No cuando te sobre tiempo. No cuando sea conveniente. Primero. Y cuando verdaderamente pones a Dios primero, cuando esos 10 minutos son innegociables, algo se desbloquea en el reino espiritual. Es como si estuvieras abriendo una compuerta. El favor comienza a fluir. Las puertas comienzan a abrirse. Las relaciones mejoran. La paz que buscabas por todos lados la encuentras. No porque ahora seas más religiosa, sino porque estás alineada. Estás conectada con la fuente. Y cuando estás conectada con la fuente, todo lo demás encuentra su lugar. Permíteme llevarte a una verdad que el pastor Cho repetía constantemente. Él decía, tu día es un lienzo en blanco cada mañana. Y las primeras palabras que hablas, los primeros pensamientos que permites, los primeros minutos que inviertes, son los colores con los que vas a pintar ese lienzo. Si comienzas con colores oscuros, de queja, de miedo, de ansiedad, tu día reflejará esos tonos. Pero si comienzas con colores de fe, de esperanza, de gratitud, de confianza en Dios, tu día, sin importar qué traiga, tendrá una luminosidad que no puede ser robada. Y esto no es negación de la realidad. No es pretender que los problemas no existen. Es establecer la perspectiva correcta desde la cual enfrentar esos problemas. Es la diferencia entre decir tengo un problema tan grande que no sé si Dios puede manejarlo y decir tengo un Dios tan grande que este problema es pequeño en sus manos. Ambas frases reconocen el problema. Pero la segunda lo pone en la perspectiva correcta. Y esa perspectiva se establece en tu tiempo matutino con Dios. Déjame compartirte un principio poderoso que cambió mi propia vida. Durante años, yo oraba pidiendo que Dios cambiara mis circunstancias. Dios, cambia mi trabajo. Cambia mi situación financiera. Cambia a las personas difíciles en mi vida. Y aunque Dios escucha esas oraciones, descubrí que hay una oración más efectiva: Dios, cámbiame a mí. Dame tu perspectiva. Dame tu paciencia. Dame tu sabiduría para navegar estas circunstancias mientras tú obras en ellas. ¿Y sabes qué pasó? Cuando yo cambié, mis circunstancias comenzaron a cambiar. No siempre de la manera que yo esperaba, pero sí de maneras que fueron mejores que lo que yo había imaginado. Porque Dios veía el cuadro completo que yo no podía ver. Y en esos 10 minutos matutinos, Él me iba dando pequeñas revelaciones, pequeños ajustes en mi actitud, en mi enfoque, en mis palabras, que terminaban transformando situaciones enteras. El pastor John Cho tenía un dicho favorito: Dios no cambia de opinión, nosotros cambiamos de sintonía. Las bendiciones, el favor, la guía, la paz, ya están disponibles. Ya fueron pagadas por Cristo en la cruz. Ya son tuyas por pacto. El problema es que muchas veces no estamos sintonizadas con ellas.
Estamos en la frecuencia de la preocupación, del miedo, de la duda. Y esos 10 minutos matutinos son tu oportunidad de cambiar la estación. De sintonizar con lo que Dios ya proveyó. De alinearte con lo que ya te pertenece. Quiero que entiendas algo profundo. Esos 10 minutos no son para convencer a Dios de que te ame, de que te ayude, de que esté contigo. Él ya te ama. Él ya está contigo. Él ya quiere ayudarte. Esos 10 minutos son para que tú te convenzas. Para que recuerdes quién eres en Él. Para que tu mente se alinee con su verdad en lugar de con las mentiras del enemigo. Para que tu corazón descanse en sus promesas en lugar de angustiarse con las circunstancias. Es como cargar tu teléfono. No cargas tu teléfono para que funcione mejor. Lo cargas porque sin batería, aunque tenga todas las funciones disponibles, no puede accederlas. De la misma manera, esos 10 minutos matutinos son tu recarga espiritual. No para ganarte el favor de Dios, sino para conectarte con el poder que ya tienes disponible como hija de Dios. Y hay algo más que necesitas entender. El enemigo va a pelear contra estos 10 minutos más que contra casi cualquier otra cosa. Porque él sabe que si pierde esos primeros 10 minutos, probablemente perdió tu día completo. Él va a traer distracciones. Emergencias que no son realmente emergencias. Pensamientos de hazlo más tarde. Sentimientos de hoy estoy muy cansada. Esa es resistencia espiritual. Y cuando la sientes, en lugar de rendirte, reconócela por lo que es, confirmación de que estás haciendo algo poderoso. Cada vez que das esos 10 minutos a Dios a pesar de no tener ganas, a pesar de estar cansada, a pesar de tener 1000 cosas que hacer, estás construyendo músculo espiritual. Estás entrenando tu voluntad a someterse a tu espíritu en lugar de a tu carne. Y ese entrenamiento te hace fuerte para las batallas más grandes que vendrán. Es como un atleta que entrena cuando no tiene ganas. Ese entrenamiento en los días difíciles es lo que lo prepara para ganar en los momentos críticos. El pastor Cho solía decir que la disciplina de la mañana es lo que separa a los que prosperan de los que sobreviven. Todos enfrentan desafíos. Todos tienen días difíciles. Pero los que tienen esa base matutina sólida, esos 10 minutos innegociables con Dios, navegan esos desafíos desde un lugar de fortaleza. No significa que no sienten el peso. Significa que el peso no los aplasta porque tienen un fundamento firme. Déjame darte una imagen visual. Imagina 2 casas. Ambas hermosas por fuera. Pero una está construida sobre arena y la otra sobre roca. Cuando viene la tormenta, y eventualmente viene, la que está sobre arena se colapsa. La que está sobre roca permanece firme. Esos 10 minutos matutinos son tu roca. Son el fundamento sobre el cual todo tu día se construye. Y cuando construyes sobre ese fundamento, las tormentas pueden rugir, pero tú permaneces en pie. Ahora, quiero llevarte a un nivel más profundo de revelación. El pastor John Dicho enseñaba que en esos 10 minutos matutinos no solo estás recibiendo de Dios. También estás ministrándole a Él. ¿Cómo se ministra a Dios? Con tu adoración. Con tu gratitud. Con tu tiempo. Cuando decides darle esos primeros 10 minutos, le estás diciendo, eres digno. Eres importante. Eres mi prioridad. Y eso bendice el corazón de Dios de maneras que no podemos comprender completamente. Piensa en esto. Dios, quien creó el universo entero, quien sostiene las estrellas con su palabra, quien no necesita nada de nadie, desea tu compañía. Desea esos momentos contigo. No por lo que puedes hacer por Él,
sino simplemente porque te ama y quiere comunión contigo. Es asombroso. Y cuando entiendes eso, esos 10 minutos dejan de ser una obligación religiosa y se convierten en un privilegio íntimo. Déjame llevarte ahora a cómo esto se conecta con el resto de tu día de manera práctica. Digamos que tuviste tus 10 minutos. Leíste en los Salmos sobre la protección de Dios. Declaraste que su ángel acampa alrededor de los que le temen. Ahora sales a enfrentar tu día. Y de repente, algo sale mal. Un problema inesperado. Una conversación difícil. Un ataque de ansiedad. En ese momento, en lugar de entrar en pánico, puedes volver mentalmente a tu declaración de la mañana. Puedes decir, espera. Esta mañana declaré que el ángel de Dios me protege. Esta mañana leí que Él nunca me dejará. Esta situación no me tomó por sorpresa a Dios. ¿Ves? Ese tiempo matutino se convierte en tu ancla cuando las olas vienen. No es solo un ritual vacío. Es armamento espiritual. Es equipamiento para las batallas del día. Es como un soldado que verifica su equipo antes de entrar en combate. No lo hace durante la batalla. Lo hace antes. Y cuando llega el momento de pelear, sabe que está preparado porque hizo la preparación adecuada. Y quiero que entiendas algo crítico. La transformación que estás buscando, ya sea en tus finanzas, en tus relaciones, en tu salud emocional, en tu propósito, no va a venir de un evento único y dramático. Va a venir de la consistencia de hacer lo correcto día tras día tras día. Va a venir de priorizar esos 10 minutos cuando no tienes ganas. Va a venir de sembrar en lo natural lo que quieres cosechar en lo espiritual. El pastor Cho vivió esta verdad. No construyó la iglesia más grande del mundo con un milagro instantáneo. La construyó ladrillo sobre ladrillo, día sobre día, con mañanas consistentes de búsqueda de Dios. Con 10 minutos que se convirtieron en 20. Que se convirtieron en 30. Pero todo comenzó con la decisión de darle a Dios el primer lugar. No cuando fuera conveniente. No cuando tuviera más tiempo. Desde el principio. Y quiero desafiarte. Por los próximos 30 días, comprométete a estos 10 minutos matutinos. 30 días. No es mucho. Pero es suficiente para comenzar a ver resultados. Para comenzar a sentir la diferencia. Para comenzar a experimentar lo que miles de personas han experimentado, que cuando cambias tu mañana, cambias tu vida. No de manera dramática de un día para otro, pero sí de manera consistente y acumulativa. Al final de esos 30 días, vas a mirar hacia atrás y te vas a sorprender. Vas a notar que tienes más paz. Más claridad. Más paciencia. Más favor. No porque tu vida se hizo perfecta, sino porque tú cambiaste. Porque tu perspectiva se alineó. Porque desarrollaste un hábito que te conecta con la fuente de todo lo que necesitas. Y quiero cerrar con una oración, una declaración que puedes hacer tuya a partir de mañana. Cuando abras tus ojos, antes de agarrar tu teléfono, antes de pensar en todo lo que tienes que hacer, di esto en voz alta: Padre Celestial, este día es tuyo. Estas próximas horas son tuyas. No voy a vivir este día con mis propias fuerzas. Voy a vivirlo conectada a ti. Guía mis pasos. Dirige mis palabras. Muéstrame dónde quieres usarme. Dame ojos para ver las oportunidades que preparaste para mí. Dame paz para enfrentar los desafíos que vendrán. Y ayúdame a mantenerme conectada a ti no solo en estos 10 minutos, sino a lo largo de todo el día. En el nombre de Jesús. Esa simple oración, hecha con sinceridad, con fe,
con expectativa, puede transformar tu día. Y cuando transformas tus días, transformas tu semana. Y cuando transformas tus semanas, transformas tu mes. Y cuando transformas tus meses, descubres un año después que tu vida es completamente diferente. No porque tuviste un encuentro místico único, sino porque fuiste fiel con los 10 minutos que parecían pequeños pero que eran poderosos. El pastor Yonggi Cho descubrió este secreto. Miles de personas alrededor del mundo lo han descubierto. Y hoy, si tomas esta decisión, tú también lo vas a descubrir. 10 minutos con Dios pueden transformar tu día. Y cuando transformas suficientes días, has transformado tu vida. Es simple. Es poderoso. Es para ti. Así que te invito. Mañana, cuando suene tu alarma, en lugar de apretarle posponer, levántate. Siéntate en tu lugar especial. Abre tu Biblia. Y dale a Dios lo que es suyo, el primer lugar. No te vas a arrepentir. Nadie que ha caminado este camino se ha arrepentido. Porque cuando pones a Dios primero, Él ordena todo lo demás. Esa es su promesa. Y Él es fiel a sus promesas. Y si este mensaje tocó tu corazón, si algo en tu espíritu está diciendo esto es para mí, hazme un favor. Suscríbete a este canal. Porque vamos a seguir explorando verdades como esta que tienen el poder de transformarte. Y déjame un comentario. Cuéntame, ¿vas a aceptar el desafío de los 30 días? ¿Vas a darle a Dios esos 10 minutos matutinos? Me encantaría saber de ti. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Porque nunca sabes cómo Dios puede usar algo tan simple como compartir un video para cambiar la vida de alguien más. Recuerda, 10 minutos. Cada mañana. Primero Dios. Todo lo demás encuentra su lugar. Esa es la llave. Esa es la diferencia. Esa es tu invitación a vivir en un nivel completamente nuevo. Acepta la invitación. Tu vida está a punto de cambiar. Que Dios te bendiga abundantemente. Y que estos próximos 30 días sean el comienzo de algo hermoso y transformador en tu vida.